Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches con todos. A continuación vamos a realizar la práctica número 4, o sea, laboratorio número 4 de la materia de electricidad básica, en la cual ya entramos en el mundo de la corriente alterna. Todas las prácticas anteriores que realizamos nos estábamos moviendo entre solo corrientes directas. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que va a variar al trabajar en corrientes alternas? Como podemos observar este cuadro, vamos a ver la oscilación que va a tener el voltaje en las corrientes alternas. Entonces nosotros vamos a tener un voltaje pico o un voltaje máximo y de esa de ahí vamos a poder sacar el voltaje pico a pico, que va a ser la suma de las dos, de los dos máximos del movimiento sinoidal que tiene la corriente o el voltaje en este caso. De estos valores nosotros vamos a poder sacar el voltaje RMS, que es el cual con el que normalmente nosotros trabajamos, el voltaje que nosotros medimos en los enchufes de la pared o burdamente voltaje DC, por así decirlo, es la equivalencia del voltaje RMS. Entonces, siempre nosotros normalmente trabajamos en voltaje RMS y, bueno, estamos hablando de corrientes alternas y el voltaje pico vendría a ser el máximo que alcanza esa, ¿cómo llamarlo? Esa iteración de corriente o iteración de voltaje, porque esto lo que hace es, la corriente viene desde cero, coge su pico, vuelve a cero, coge un voltaje negativo y vuelve a subir. Entonces, ese es el comportamiento de una corriente alterna. Tiene ese comportamiento sinusoidal. Ahora, tenemos este circuito de aquí. Tenemos una fuente de corriente, bueno, de voltaje alterno. Tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, un inductor de 90 milihenrios y un capacitor de 120 nanofaradios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos pide que simulemos este circuito con una fuente de 10 BP pico a pico. Es un voltaje de pico a pico. Por ende, nuestro voltaje máximo va a ser 5 y nuestro VRM ya lo vamos a mostrar en una fórmula. De ahí lo que vamos a tener que hacer es sacar el voltaje pico a pico y RMS del resistor y la corriente pico a pico y RMS del resistor. Eh, Adicional a esto tenemos que sacar el tiempo de desfase entre el voltaje y la corriente del circuito y el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente del circuito. Ok, entonces, ¿cómo empezamos? Primeramente vamos a armar el circuito. Entonces colocamos nuestra fuente de poder, alterna, esta es corriente. Voltaje, de ahí la resistencia, el capacitor, el inductor y la resistencia. Y tierra. Ok. Ok, entonces conectamos todo.
Y listo. Ok. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es modificar las variables. Aquí la variable tenemos 10K. M y 120 nano. Ok, perfecto. Ahora, la fuente de poder. Nos están pidiendo que simulemos con una señal sinusoidal de 10 BPP. Entonces, como explicamos anteriormente, el BPP es del máximo al máximo inferior. Entonces, si es que ese vendría a ser el 10 BPP, vendría a ser toda nuestra corriente. Vamos a ver el gráfico. Ya, entonces, si esto va a ser nuestro BPP, donde va a ser 10, si queremos sacar nuestro BPK, va a ser la mitad. Por ende, el BPK va a ser 5. Configuramos. Y la frecuencia la tenemos que modificar también, ya que esa va a ser con la velocidad o el periodo. En realidad eso es lo que modifica, es el periodo y la frecuencia con la que se mueve esa onda sinusoidal. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en la práctica vamos a tener que utilizar estas tres frecuencias para ver cómo varían estos valores. ¿Ok? Entonces, esto primeramente va a ser 60 Hz. Perfecto. Ahora, esto de aquí tenemos que medir los valores de la resistencia. Por lo tanto, vamos a conectar unas probetas de voltaje y la probeta de corriente. ¿Ok? En este momento, como todo va a estar conectado en serie, vamos a tener la misma corriente en todo el ramal. Así que la probeta puede estar antes o después de la resistencia, no hay ningún problema. Ahora, solo para efectos de visualización voy a colocar también una probeta en la fuente para mostrar algo. Entonces procedemos a simular y perfecto. Si podemos ver, visualizamos que el voltaje y la corriente está variando de valores positivos a valores negativos, mostrándonos el movimiento sinusoidal que tiene la corriente a través del circuito. Además podemos ver que nuestro valor BPP de pico a pico es 9.99 o 10 voltios, que es lo que nos estaban solicitando. Tenemos un voltaje RMS de 3.54 y la frecuencia que habíamos colocado en 60 Hz. ¿Ok? Entonces, con estos parámetros, nosotros en el circuito vamos a tener una corriente de RMS 146 picoamperios, no disculpen, microamperios, en los cuales el valor pico a pico va a ser de 413 microamperios. Y asimismo, el voltaje va a ser 1.46 voltios RMS y el valor pico a pico va a ser de 4.13 voltios. Ok, entonces vamos anotando esos valores. Luego vamos a ver el procedimiento del cálculo a mano o los cálculos teóricos. Entonces, con 60 Hz, el voltaje pico a pico de la resistencia es de 14.13 voltios. El voltaje RMS, que es 1.46. La corriente va a ser 413 microamperios. Y esto va a ser 146
microamperios. Nos están solicitando la corriente en miliamperios, por lo cual esto de aquí sería 0.413 y 0.146. Ok. Ahora nos están pidiendo que lo hagamos con una frecuencia de 400 hercios. Ok. Le ponemos play. Y si vemos, podemos ver una modificación de los parámetros de corriente muy fuerte y también un cambio más o menos fuerte en el voltaje. Entonces, ahora, el voltaje en la resistencia pico a pico va a ser de 9.56 y el valor BRMS va a ser 3.38. La corriente va a ser 0.956 miliamperios de pico a pico y 0.338 miliamperios en RMS. Y por último, hacemos el último valor que va a ser de 10.000 o 10K. Entonces procedemos a simular nuevamente y podemos ver nuevamente que los valores cambian. El voltaje pico a pico ahora será 8.73 y el voltaje RMS va a ser de 3.09. La corriente va a ser de pico a pico, va a ser 873 y la corriente IRMS va a ser de 309. Ok, entonces con esto ya encontramos los valores que nos solicita el ejercicio, tanto el voltaje simulado como la corriente simulada. Ahora, ¿cómo encontramos estos valores de acá? El tiempo de desfase y el ángulo de desfase, tanto en radianes como en grados. Ok. Ahora, vamos, modificamos, volvemos a 60 hercios. Esto de aquí lo eliminamos y lo eliminamos. Y ahora vamos a llamar a esta herramienta que se llama Tektronix osciloscopio tectónico. Ok. El canal 1 lo vamos a conectar del lado antes de la resistencia y el canal 2 lo vamos a conectar luego de la resistencia. Ok. Entonces esto nos va a abrir este oscilador que vendría a ser un emulador del oscilador real. Ok. Entonces procedemos a ejecutar y encendemos el oscilador. Ok. Entonces vamos a visualizar que esta va a ser la onda del canal 1, o sea, la onda antes de la resistencia. Y la azul va a ser la onda después de la resistencia. Y como podemos ver, hay un desfase en la onda. Entonces, ahí podemos visualizar la onda. Ok. Ahora vamos a bajar un poco las ondas para poder verlas. Perfecto. Y ahora lo que vamos a medir, vamos a tratar de capturar. Perfecto. Ahora, vamos a medir el tiempo que va a haber entre estas dos ondas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Posicionamos un cursor donde, aquí está.
cursor. Aquí está el cursor. El tipo de cursor va a ser tiempo. Y con esto movemos el cursor 1 y con esto movemos el cursor 2. Entonces vamos a mover y posicionar. Y movemos y posicionamos. ¿Dónde posicionamos? En el corte de la onda en el eje X. ¿Ok? Entonces, si medimos así, vamos a tener una medición un poco vaga. Porque está muy grande la figura. Entonces lo que hacemos es con esta perilla de acá, abrimos un poco más la imagen. Y podemos visualizar de mejor manera. Entonces del cursor los posicionamos mejor en el corte, que parecería que es ahí, y el cursor 2 por aquí. ¿Ok? Entonces el tiempo de desfase que vamos a tener entre estas dos ondas va a ser de 1.14 milisegundos. Entonces aquí tenemos 1.14 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces vamos a notar que vamos a tener un desfase de 24.62 grados. ¿Cómo encontramos esto? Ya les muestro la fórmula que estamos utilizando. Mientras tanto, sigamos simulando. Paremos la simulación. Modificamos. Nos pasamos a 400 Hz. Volvemos a simular. Y corremos. Agrandamos un poco la imagen para poder capturarla correctamente. Modificamos. Perfecto. Y nuevamente cursor. Y esto lo agrandamos para poder visualizar los cruces con los ejes. Esto está por aquí. Y esto está por acá. Veamos si podemos agrandar un poco más. Creo que este sería lo máximo. Ok. Entonces, igual, sí los doy hemos posicionado bastante bien. Ok, entonces ahora el desfase que vamos a tener es de 550 microsegundos. Ok. Entonces, esto en milisegundos. Esto lo tengo. Esto hemos puesto 1.14 por 10 a la menos 3. En realidad, si estamos en milisegundos, debería ser 1.14. Esto vendría a ser, si estamos en 550 microsegundos, pasarlos a milisegundos sería multiplicarlo sería 0.500 porque hay que mover la coma en 3 posiciones. Ok, perfecto. Entonces sería 0.55 milisegundos. Ahora hacemos la última medición. Que es en 10K. Volvemos a simular, corremos, atrapamos. Ahí, perfecto. Las señales parecen estar bien. Perfecto.
Y ahora lo que hacemos es agrandar. Movemos el cursor aquí y el cursor acá. Agrandamos un poco más para visualizar mejor. Cursor 1. Vamos a tener por ahí. El cursor 2. El valor está por aquí. Entonces vamos a tener 16.7 micro USD. ¿Ok? Ahora, recordemos que el periodo lo sacamos de 1 sobre frecuencia, pero ese valor nos va a quedar en segundos. Entonces, si nosotros queremos tener microsegundos, lo que tenemos que hacer es correr la coma 3 posiciones. Entonces, en este caso sería 6667, sería 0, sería 0, 16, 2, 3 y 16, 66, 7. Sería 3 posiciones 2.5, 3 posiciones 0.1. Perfecto, entonces reemplazamos los valores y con eso encontramos los ángulos de desfase. Que vamos a tener 24.62, 79.2 y 60.12 grados. ¿Ok? Perfecto. Con esto damos terminado por el ejercicio. Sin embargo, vamos a encontrar los valores teóricos. ¿Y cómo encontramos eso de ahí? Esto ya lo podemos hacer. Ok. Este tipo de circuitos, lo que tenemos es... Vamos a tener un diagrama de fases o un... ¿Pero qué significa esto de aquí? El voltaje y la corriente trabajan de distintas maneras en cada uno de estos implementos. O sea, es la resistencia, el voltaje y la corriente trabajan de una manera, en el inductor trabajan de cierta manera y en el capacitor trabajan de otra manera. ¿Por qué? Por ejemplo, en la resistencia, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú pasas por la resistencia, tú consumes potencia, ¿ok? Y la potencia se debe tanto al voltaje como a la corriente, ¿ok? En el inductor, tú lo que generas es un campo magnético que acumula energía, pero ese campo magnético es generado gracias a la corriente. Por ende, la corriente es la que aquí se queda trabajando, por decirlo burdamente. Y en el capacitor, ¿qué es lo que hace? El capacitor se carga y trata de equiparar el voltaje que le entrega la fuente. Entonces, ¿qué es lo que se queda trabajando aquí? El voltaje. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener como estamos trabajando con una frecuencia y estamos viendo que tenemos un movimiento sinusoidal, o sea, un movimiento sinusoidal, vamos a tener ángulos en cada uno de los valores. Entonces, aquí lo que tenemos es que el voltaje sale, el voltaje y la corriente ambos trabajan a la par en la resistencia. Seguimos. Aquí la corriente se queda trabajando y el voltaje, burdamente decirlo, se va de largo. Por ende, aquí el voltaje se va a adelantar. Entonces vamos a tener un desfase de voltaje con respecto a este elemento. En cambio, en el capacitor, como el voltaje es el que carga al capacitor, el voltaje aquí se va a quedar trabajando y la corriente va a seguir de largo. Por ende, va a haber un desfase
entre el voltaje y la corriente. Entonces, eso es lo que por eso nosotros tenemos ese ángulo de desfase. Ese ángulo de desfase se debe a que en el inductor la corriente trabaja y el voltaje no, y en el capacitor el voltaje trabaja y la corriente no. De hecho, debido a que aquí no hay un voltaje y aquí no trabaja la corriente, por decirlo de cierta manera, estos elementos no tienen una resistencia, o sea, no tienen una, no tienen una resistencia así como como dice el resistor, o sea, no tiene ese valor. Sin embargo, sí tiene una propiedad que se llama resistividad, que es la resistividad del inductor y la resistividad del capacitor, la cual dependen directamente de la frecuencia con la cual se está trabajando en el circuito. Entonces nosotros vamos a tener estos valores o estas fórmulas para poder trabajar teóricamente. Comentario. Ok, perfecto. Entonces, nosotros vamos a trabajar literalmente con la misma teoría. Nosotros ya sabemos que por ley de Ohm vamos a tener voltaje es igual a corriente por resistencia. Sin embargo, aquí en esta situación, cuando tenemos estos elementos y tenemos fuente o una corriente alterna, lo que vamos a tener como resistencia se va a llamar impedancia, la cual depende de estos tres valores, la cual la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia elevado al cuadrado más la resta de la resistividad del inductor menos la resistividad del capacitor elevado al cuadrado. Si ustedes se percatan, esto no es más que una ley de Pitágoras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto de aquí? Literalmente lo que vamos a tener es esto de aquí. Tenemos nuestra base, que vendría a ser la resistencia, y la altura va a estar dada por la resta de la resistividad del inductor menos la resistividad del capacitor. ¿Ok? Entonces es justamente lo que les decía. En esta línea también está la corriente. Y la corriente trabaja a la par con la resistencia. Sin embargo, el inductor, el voltaje se adelanta. ¿Ok? Entonces el voltaje se adelanta con respecto a la corriente. Pero en el capacitor, el voltaje se atrasa con respecto a la corriente. Por eso es que queda el voltaje o la resistividad del inductor menos la resistividad del capacitor. Lo que nos da esta regla trigonométrica o este triángulo que podemos resolver por el teorema de Pitágoras, que es una teoría trigonométrica. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos encontrar la impedancia, con lo cual nosotros vamos a tener, copiamos, pegamos, perfecto. Entonces lo que vamos a tener es que la corriente ya no va a ser igual a B sobre R, sino que la corriente va a ser igual a B sobre Z. ¿Ok? Entonces, ustedes me dicen, ¿cómo encontramos la resistividad tanto del inductor como del capacitor? Entonces, como yo les mencioné, esto depende de la frecuencia.
Entonces nosotros vamos a sacar lo que es omega es igual a 2pi por frecuencia. Y ese valor es lo que vamos a utilizar para poder encontrar la resistividad de ambos elementos. Entonces, la resistividad del capacitor va a ser igual a 1 sobre omega por la capacitancia, y la resistividad del inductor va a ser igual a omega por la inductancia. ¿Ok? Entonces, estos valores los reemplazamos en esta fórmula y con ello encontramos la impedancia y con ello encontramos la corriente de este circuito. ¿Ok? Entonces, como directamente con la regla trigonométrica, nosotros vamos a poder encontrar, bueno, como tenemos un triángulo aquí, lo que podemos encontrar es el ángulo de desfase, que va a ser igual a θ, igual a la tangente inversa de la impedancia, la resta de las impedancias, perdón, de la resistividad de los elementos, y esto dividido para el resistor, que es encontrar este ángulo de aquí. ¿Ok? Con ello encontramos el ángulo de desfase. Mostrar. Entonces, yo lo que tengo aquí ya es la fórmula de 2pi por la frecuencia, que va a ser 60, 400 y 100 y 10.000. ¿Ok? Entonces, yo calculo x, c y xl, sabiendo que la capacitancia es 120 por 10 igual 120 por 10 a la menos 9. 120 por... Y esto va a ser igual a 90 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces encontramos estos valores. ¿Ok? Y por último, la resistencia, que va a ser de 10.000. ¿Ok? Ok. Entonces, una vez que ya ingresamos todos los valores, frecuencia, capacitancia, inductancia, resistencia, encontramos de estos valores de resistividad de capacitancia, resistividad del inductor, encontramos de estos valores de impedancia y encontramos de estos valores de fase. Que recordemos que estos van a estar en radianes sobre segundo. Y transformados a grados vamos a tener estos valores de acá. Entonces, para hacer la comparación, ocultar, vemos que los valores son muy aproximados. Obviamente son los complementarios, así que no es de asustarse. Entonces aquí tenemos 65, que es un valor muy muy cercano, ya que si tenemos 90 más esto de acá, tenemos 24, dupliquemos la fórmula y vemos, obviamente este es 90 menos, perfecto, 90 menos
acá. Ya, perfecto, ahora sí. Tenemos valores muy próximos, ¿ok? Y justamente esto se debe a la pérdida de decimales o el hecho de que al momento de encontrar estos tiempos son valores estimados. O sea, son valores que estamos tratando de hallar lo más aproximado posible, ¿ok? Entonces, estos vendrían a ser nuestros valores prácticos y estos vendrían a ser nuestros valores teóricos. Y con esto logramos demostrar que el proceso seguido en la simulación es un proceso correcto. Y tenemos también los cálculos. Tenemos este procedimiento de acá, que es encontrando omega, encontrando XC, encontrando XL y encontrando su ángulo de desfase, ¿ok? Con lo cual ya logramos resolver el ejercicio, que era lo que nos solicitaba. Para encontrar sus valores pico, sus valores en RMS, su corriente pico a pico, su corriente RMS y encontrar el tiempo de desfase y ángulo de desfase por medio de el osciloscopio, ¿ok? Cambiando su frecuencia y encontrando los valores de manera teórica también. Muchas gracias por ver el video. En este fin de semana va a ser un solo video, ya que es un solo circuito. Muchas gracias por sus visitas. El próximo fin de semana seguiremos con la siguiente práctica de laboratorio, la cual sería el número 5. Muchas gracias. Hasta luego.